Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora, dependiendo del país. En este caso estamos hablando en Lima, por ende, es tardes a partir de las 6 de la tarde. En otros lados es tarde a las 8 de la noche. Y eso es porque globalmente uno empieza a obtener experiencias y empieza a interactuar con diferentes culturas. Por ejemplo, yo ahora interactúo mucho con Asia, mucho más que con España y con Brasil. Y eso es importantísimo. Aprendes mucho de cómo es el ciclo de vida de uno. Hoy día yo voy a hablar de algo distinto a lo que normalmente hablo en la mayoría de conferencias que tengo el agrado de participar. Normalmente hablo de plataformas tecnológicas de aprendizaje, contenidos a la medida, de mobile learning, aprendizaje a través de los celulares y las tabletas. Pero hoy día voy a hablar de e-learning carbono neutral. O sea, cómo desde la educación a la distancia podemos contaminar menos. Y cómo desde la educación a la distancia ya podemos hablar de que me ha ahorrado 120 soles a la semana solamente en movilidad. Me ha ahorrado 8 días al semestre, 8 días de mi vida al semestre en el tráfico de Lima. Y que puedo armar mi estrategia y en todo se den cuenta que la presentación lo que yo busco es cambiar la conciencia de que podemos administrar nuestro tiempo de transporte, de capacitación, de desperdicio de tiempo en el tráfico y de consumo excesivo de energía. No siempre vamos a tener la misma cantidad de energía al mismo costo todo el tiempo. Pero yo no voy a hablar de e-learning simplemente. No voy a hablar de plataformas como decía, ni de objetos de aprendizaje, ni de aprendizaje adaptado a los celulares, que dicho sea de paso, es el computador que duerme con nosotros. Es el único computador que tiene 24 horas en cada momento. Más potente que una computadora hace 2 años. El más barato de los celulares actuales. Si no, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de contaminación. Y cómo en el e-learning, cómo las capacidades que obtenemos mediante la web, mediante las plataformas de aprendizaje, sin importar la marca, sin importar la universidad, sin importar el contenido, pueden permitir que uno ahorre unos cuantos soles, que poco a poco se van acumulando, pueden permitir que uno tenga una mejor calidad de vida, más tiempo para nuestros hijos, más tiempo para nuestros hermanos, más tiempo para nuestra familia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Incluso más tiempo para nuestra salud. De eso vamos a hablar. Primero hay que hacer un análisis de nosotros. ¿Cuánto consumimos de energía? ¿Nunca se han dado cuenta que revisando los recibos de luz, nunca nos ponemos el objetivo de bajemos 10 soles este mes? Bajemos 20 soles este mes. Hemos identificado cuál es el principal electrodoméstico, porque en cada casa es distinto, que consume más energía. Hemos identificado cuál es la mejor hora del día para ir a mi centro de labores. Mi trabajo podría soportar que yo llegue una hora diferente de mi personal. Los paradigmas actuales de la sociedad permiten que uno pueda ir en un momento de no saturación o de hora pico. Los modelos actuales permitirían que yo vaya en bicicleta o en bicicleta eléctrica o en motobicicleta a mi trabajo. ¿La infraestructura vial está preparada para eso? Son muchas preguntas, pocas respuestas. ¿La energía de mi país está realmente en manos de las personas? ¿O depende de la naturaleza? Cuando hablamos de un fenómeno del niño, ¿sabemos realmente lo que hablamos? ¿Sabemos si podría impactar la continuidad operativa energética del país? Muchas cosas. ¿Cómo afecta eso a la educación? De múltiples formas. El cambio climático. Algunos dicen que existe, algunos dicen que es natural, algunos dicen que no existe. Todos tienen la razón y todos están equivocados, porque ciertamente nuestra humilde existencia y nuestra
humilde historia de compartir conocimiento. Yo creo que no más de 2000 años o 2500 años que compartimos conocimientos entre seres humanos, y ahora más que nunca que estamos hiperconectados, ¿no? Recién ahora podemos saber en minutos que se cayó un avión ruso en Egipto. Y ya estamos posteando en nuestras redes sociales, qué pena por los fallecidos. No ha pasado ni una hora. Han pasado 2 horas y ya reciben fotografías de una niña, que era una de las viajeras, de solamente 10 meses de edad, mirando, antes de que suba el avión, mirando los aviones. La mamá había publicado esa foto del primer vuelo de mi hija, ¿no? Y todo eso se da en minutos. Y todo eso se da desde celulares. Estos celulares no están conectados a la red eléctrica. Estamos realmente pasando un momento donde las baterías están soportando nuestra continuidad operativa y eléctrica. En el mundo del e-learning, uno puede aprender en cualquier lugar del mundo, virtualmente. Yo, por ejemplo, en un momento determinado, estudiaba en una universidad china, estudiaba en una universidad de Inglaterra, manejado un diseño termodinámico en una universidad española, y también tenía proyectos acá en Lima. Y físicamente estaba en Miraflores o estaba en Surco. Lo simpático de lo que acabo de decir es que solamente uno de esos programas me costaba. Es más, me lo descontaban por nómina, pero todo lo demás era gratis. Entonces estamos llegando a un momento donde estudiar es gratis o parcialmente. Los MOOCs que mencionaba Rafael. En el caso del MOOC, ya no solamente hablamos de estudiar a distancia, sino hablamos de estudiar a tu tiempo, cuando tú lo quieras. Entonces, si tenemos esas capacidades, ¿por qué realmente no las aprovechamos de una manera más inteligente? ¿Cuántas personas que tienen autos utilizan la aplicación Waze? Por ejemplo, la aplicación Waze es una aplicación que ahora pertenece a Google. Es una aplicación que permite en tiempo real saber cómo va el tráfico. En Lima eso es muy útil, porque te convierte en el taxista de ti mismo más hábil. Te conoces todas las callecitas, todas las rutas cortas, y algo que es muy importante para los que somos adictos a la puntualidad es te da un tiempo estimado. Ahora yo estoy participando en ver que Waze tenga 2 líneas de código más pensadas en los peruanos, en realidad en todos los latinoamericanos. Una línea de código que te diga cuánto va a ser el combustible aproximado que vas a gastar, y otra línea de código que te diga, por si acaso está pasando muy cerca a un grifo que tiene la gasolina más barata de Lima. Eso es realmente importante. Eso es realmente importante. Les cuento que todo eso existe, solamente hay que juntarlo. Existen iniciativas estatales, iniciativas privadas, tienen toda esa información. Simplemente hay que saber enlazarlas y hacer que trabajen inteligentemente. Para reducir el gas de efecto invernadero, aunque no lo crean, el e-learning es un protagonista importante. No solamente el e-learning, sino también el health, la salud, la telesalud. No solamente la teleeducación, sino también la telesalud. Y por qué no también el teletrabajo y el telegobierno. Todo se puede hacer tele, todo se puede hacer a distancia, al ritmo que ustedes quieran. Y depende de ustedes. Nada de lo que yo voy a hablar cuesta dinero. Nada de lo que yo voy a hablar cuesta. Al contrario, permite ahorrar dinero. Y nada de lo que voy a hablar es un producto de teléfono. Vamos a hablar de productos que están abiertos en el mercado y que ustedes pueden utilizar. Primero vamos a ver un pequeño video de qué es el e-learning. Yo les voy a dar mi versión. Para mí el e-learning es el aprendizaje mediante medios electrónicos. Hace 15 años la educación a distancia era por lo siguiente. Hace 13 años la educación a distancia era con cursos en USBs. Cada USB costaba 80 soles si lo ibas a comprar actualmente al Centro de Lima, Garcilaso de Vega, la avenida Garcilaso de Vega. El e-learning en esa época era tremendamente offline, porque no había las condiciones de conectividad como las tenemos ahora. Ahora el e-learning tiene trazabilidad formativa, o
¿Qué quiere decir? Que se le puede hacer seguimiento al estudiante. Permite que los cursos uno los pueda dejar en un punto específico, comenzar dentro de 2 semanas y encontrarlo exactamente donde lo dejaste. Eso también es importante. El e-learning de ahora permite identificar algo que es muy importante, que es novedoso en Sudamérica, pero que ya en Europa, gracias a la crisis, se aprendió, que es que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento sobre determinadas materias, por más que tengamos formaciones similares. Entonces existen sistemas que, para no hacerte perder tiempo, porque se comprende que el tiempo es dinero, el tiempo es energía, se comprende que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. Los sistemas informáticos ahora dicen: ya sé qué conocimientos tienes, ya sé qué oportunidades de mejora tienes, te voy a armar una malla curricular a la medida en un plan anual de capacitación, y todo esto lo hace el sistema automáticamente. El sistema además elige a alguien que tú conozcas o que tú no conozcas, pero que sepa mucho de la materia, y te lo asigna como mentor. Entonces, ¿cuánto has ahorrado de tiempo ahí? ¿Cuánto has ahorrado de energía? Solamente vas a estudiar en lo que realmente necesitas aprender y estudiar. Vamos a ver este video de 1 minuto de una explicación general de lo que es el e-learning. ¿Qué es el e-learning? Contrariamente a la creencia popular, el e-learning es un área del conocimiento en constante crecimiento, que no mucha gente concibe de la misma manera que los profesionales de la educación. Comúnmente se cree que un curso de e-learning consiste en agregar locución a diapositivas de PowerPoint y publicarlo utilizando alguna herramienta de autor como iSpeak. Todo lo que hay que hacer es subirlo a un LMS o compartirlo mediante videoconferencias a través de herramientas como Adobe Connect o Webex. Pero, ¿es esto e-learning? Otra técnica que se usa habitualmente es grabar o filmar clases o conferencias dictadas por un instructor, sincronizar el audio y subirlo a un LMS u otra plataforma virtual. Los usuarios pueden pausarlo cuando quieran y avanzar al próximo módulo cuando estén listos. Algunos consideran que esto es un nivel superior de e-learning, pero ¿es este un método adecuado y efectivo para alcanzar los objetivos de los usuarios? Hemos recopilado algunas dudas y comentarios que compartimos con usuarios de e-learning. Veamos cuáles son. ¿Qué esperan los usuarios de los cursos? En primer lugar, esperan que el contenido esté en formato sencillo y comprensible, así como participar activamente del curso y no ser receptores pasivos de la información. Por otro lado, disfrutan de tener control sobre el proceso y poder detener el curso en el momento dado para luego retomar. También esperan tener gráficos y animaciones para facilitar la comprensión de conceptos complejos. Sin embargo, ¿qué obtiene la mayoría de los usuarios de e-learning? En el nombre de e-learning reciben contenido textual, aburrido, pesado y difícil de entender. Ver una diapositiva estática, con largas narraciones de fondo, dificulta la concentración en el contenido y por tanto la comprensión y la asimilación del contenido. Asimismo, muchas veces no tienen opción de interactuar e involucrarse con el contenido durante el curso, e incluso deben completarlo todo de una vez. Tampoco suelen contener buena información visual en forma de gráficos, videos o animaciones que faciliten el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son los expertos en aprendizaje? En el contexto del e-learning, los expertos en aprendizaje son un equipo de diseñadores instruccionales, diseñadores visuales y desarrolladores de cursos. Se debe comprender cómo funciona el proceso de aprendizaje para crear cursos que mejoren el desempeño de los usuarios. Y estos deben ser balanceados, es decir, que al menos la mitad del contenido sea audiovisual e interactivo. El diseño del aprendizaje también depende del tipo de contenido del curso. Esto puede diferenciarse en 5 categorías: hechos, conceptos, procesos, procedimientos y principios. Los cursos deben diseñarse teniendo en cuenta los principios del aprendizaje de los adultos, de cómo funciona este proceso y los diferentes estilos de aprendizaje de los usuarios. Veamos algunos ejemplos referidos a lo que a veces se llama cursos de e-learning 2.0. En estos cursos se utiliza material audiovisual para facilitar la lectura y comprensión de cada concepto. Dinamizar el contenido textual hace que la interfaz sea más animada e interesante. A modo de resumen, el principal objetivo del e-learning es ayudar a que los usuarios aprendan. No es un medio de comunicación.
El e-learning es más poderoso e intenso porque combina el conocimiento de los expertos en la materia con los expertos del aprendizaje para que juntos logren diseñar un curso atrapante y efectivo. Al fin y al cabo, cualquier programa de capacitación debe proveer un retorno de la inversión a la organización. Verum, hacemos contenidos educativos 2.0. Entonces, el e-learning busca ayudar a que el aprendizaje sea más rápido, sea más efectivo, sea trazable y sea más económico. Un doctorado no solamente incluye, cuando tú ves un doctorado presencial y un doctorado online, ves la diferencia económica y es enorme, aparte del traslado, aparte de los viajes. La diferencia es enorme, estamos hablando de varias decenas de miles de dólares de diferencia. Sin embargo, la pertinencia académica todavía está en discusión en muchos sitios. Y luego, la idea no es llenarlo de videos, sino que los temas son complejos y acá me ayuda mucho más la multimedia a explicar. ¿Qué es la huella de carbono? Es un tema que tenemos que estar familiarizados antes que ya ingrese a los ejemplos y les brinde la herramienta para que ustedes la puedan utilizar a partir de ahora. ¿Qué es el carbono? El carbono es un elemento químico que puede encontrarse en distintas formas en la naturaleza. Junto con el hidrógeno, forman los hidrocarburos esenciales para la industria y el transporte. Y combinado con el oxígeno, se convierte en CO2, que es un gas de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso natural por el cual los gases en la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra emite al espacio al calentarse su superficie por la radiación solar. Este efecto logra una temperatura que hace posible la vida en la Tierra. Sin embargo, por los impactos negativos del hombre sobre el ambiente, el efecto está acelerado. Y esto se traduce en un calentamiento superior al necesario para la vida y para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono permite medir los impactos diarios del hombre sobre el ambiente. Esta medición permite analizar la forma de consumo y tener una trazabilidad ambiental de todas las acciones humanas. Esa trazabilidad permite calcular las acciones necesarias para mitigar esas emisiones excesivas. ¿Qué hace la ciudad? Buenos Aires sufre el efecto del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso tiene un plan de trabajo para reducir esos efectos. ¿Qué podés hacer vos? Priorizar el uso del transporte público, caminar o usar la bicicleta. Mantener en buenas condiciones el motor de tu automóvil y manejar en forma prudente. Usar responsablemente la energía. Incorporar en tu casa la construcción sustentable. Reducir tus residuos y reutilizar lo que sea recuperable. Bueno, vamos de frente a la herramienta. ¿Ustedes sabían que existe Waze Desktop? El Waze que es especialmente para computadoras, que no hay que instalar nada. Simplemente hay que entrar a Waze de la computadora. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que tú puedes planificar tu día por adelantado. O sea, puedes decir, ¿cómo va a estar el tráfico a las 9 de la mañana? En Lima. En el ejemplo práctico que estoy dando, el cual es un caso real, no puedo revelar el nombre del oficial de la Marina, pero llevó un posgrado en la Universidad de San Martín en Santa Anita. Y él trabajaba en la punta, 4 días a la semana. Tenía un auto del año 2009, un Jetta Volkswagen de motor 2.5, que consumía 22 kilómetros por galón, que utilizaba gasolina de 95 octanos. Su hora de viaje era 18 horas, 6 de la tarde. Esa es la peor hora para viajar en Lima de lunes a jueves. Los viernes es 4:45. No hay que ser investigador para saber eso. Simplemente hay que saber usar esa plataforma poco a poco. Les invito a utilizarla. Tiempo de viaje estimado, 1 hora, 1 minuto. Con una sensación térmica muy diferente a la temperatura de Lima. La temperatura de Lima no es de 23 grados. La sensación térmica, por la cantidad de autos
de 2 toneladas cada auto para llevar a una persona de 80 kilos adentro, genera 23 grados de sensación térmica. Tú decides si quieres llegar sudado a la universidad o no. Si no quieres llegar sudado, vas a prender el aire acondicionado. Probablemente 2 o 3 kilómetros de rendimiento por galón se ven afectados. La distancia es solamente 26 kilómetros. Realmente es una distancia ridícula, pero el tráfico limeño nos hace ver que es una distancia enorme. Pero esta persona ha salido de su centro de labores, se ha ido a llevar su posgrado y ahí ha tenido que regresar a su casa, que como buen marino, él decidió comprarse su casa con apoyo de la institución en Maranga, San Miguel, para que esté cerca de la punta, pero no está cerca de su centro de estudios. Entonces, estábamos hablando que el regreso a las 10 de la noche cambió considerablemente a 31 minutos. Estamos hablando del mismo recorrido, estamos hablando de una sensación térmica 3 grados menor y por ende de un consumo menor. Esta aplicación, nuevamente les digo, todos la pueden usar. A mi esposa se lo enseñé a los 5 minutos, ella empezó a planificar cómo iba a ir a cada sitio. No, mejor me quedo en mi casa, porque a veces media hora en Lima, salir media hora después o media hora antes puede ser ganancia o perdición. ¿Cuánto combustible gastaba este comandante al día? Al día. 43 soles. ¿Cuánto contaminaba al día prendiendo el aire acondicionado? Casi 30 kilos de carbono. Dicho sea de paso, si ustedes viajan a Miami, son 500 kilos. Si ustedes viajan a Europa, son 1900 kilos. Nadie nos informa de esto porque no tenemos la cultura de cuánto contaminamos. Entonces, la idea es utilizar alternativas smart. ¿Qué significa esto? No estoy diciendo que uno se olvide completamente de ir a la universidad, sino reducir la frecuencia a la mitad. Y buscar que algunas reuniones que tú tengas, algunos trabajos que tú tengas, estén en el camino. Y empezar a hacer conexiones, como si fuera un tren. Pero el tren eres tú. Entonces, los martes que voy a ir a estudiar, y normalmente yo tengo reuniones los lunes en un distrito cercano donde voy a estudiar, empiezo a concatenarlos para generar una ruta de ahorro en dinero, en contaminación, en estrés y ganancia en calidad de vida. El e-learning permite eso, porque uno puede estudiar de su casa, uno puede estudiar en un Starbucks, uno puede estudiar en el aeropuerto, uno puede estudiar incluso dentro de ómnibus de transporte. Existe e-learning que se puede descargar y que puedes llevar las clases completamente descargadas en una tableta o en un celular. Existe e-learning que se puede trabajar mediante aplicaciones en el celular como si fuera juegos. Todo eso permite que uno se mantenga productivo y que se capacite rápidamente y que no necesite ir a un centro de estudios donde cada día hay menos estacionamiento. Realmente es desafiante porque el Estado peruano ha apostado por decir que el e-learning no es tan bueno, no es tan favorable, pero nos estamos disparando al pie. Todos los países desarrollados consideran el e-learning como una de sus principales vías de desarrollo y de democratización de la educación, pero hay que hacerlo con calidad, por supuesto. Además, están naciendo nuevas profesiones y estas profesiones ni estamos enterados en Sudamérica sobre eso. Por ejemplo, nace el consultor en carbono neutro, un especialista que te ayuda a ahorrar en dinero y evitar desperdicios. Y en algunos países, evitar multas. Eso es bastante importante. También nace el profesional en sostenibilidad. No se imaginan cuánto dinero hay asignado para el Perú, y de esos aproximadamente 1.500 millones de dólares que hay asignados al Perú, solo se han gastado 25 millones. Son para el Perú. No lo usamos.
Solo hay una notaría capacitada para hacerlo y solo había una universidad que algo ha estudiado sobre el tema. Eso tiene que cambiar ya. Estos profesionales nuevos, esos cursos son japoneses, esos cursos son coreanos, esos cursos muchos son alemanes. No vas a viajar allá para estudiar esto, lo tienes que hacer virtualmente y tiene que ser convalidado ese título, y la oportunidad está para que cualquiera de nosotros podamos llevar eso. Y existen los protocolos, las certificaciones, existe esa oportunidad de que cualquiera de los que estamos acá sepamos hablar de estos temas y podamos generar el aporte para hacer cambios importantes en la sostenibilidad de nuestras empresas de nuestros países. Ya se está hablando de inventarios de bonos de carbono, ya se está hablando de que cuánto consume tu empresa de energía, cuánto contamina, qué haces con tu basura, ¿sigue siendo basura o estás manejando residuos y con esos residuos manejas un plan de reciclaje adecuado? Ustedes sabían que es un monto pequeño, pero ustedes sabían que el 4% de la energía eléctrica del Perú es gracias a la basura. ¿Sabían que hay una empresa liderada por una mujer en Tacna que exporta basura a Chile? Son detalles. ¿Saben que hay una carrera en Japón que se llama minería de basura? Conclusión, estamos viviendo unos momentos donde la tecnología puede permitir perfectamente que trabajemos sin utilizar hidrocarburos. Hay automóviles solares, hay automóviles que trabajan con hidrógeno, que los traen del agua potable. Pero, obviamente, los intereses económicos relacionados a la energía, apenas ven una investigación importante, terminan interfiriendo. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Usar un poquito más nuestra masa gris, armar nuestra ruta de trabajo. Si solamente es de un distrito a otro, pensar en manejar bicicleta o en caminar. Usar el transporte público. Ayer tenía una reunión en la Bolsa de Valores y de la Bolsa de Valores tenía que ir hacia gasolinas y usé el metropolitano, no usé mi auto. Fui un poco apretado, sí, llegué en tiempo récord a la avenida Benavides. Llegué en tiempo récord, fue impresionante ver todos los autos de subida y de bajada, todos detenidos, y tú vas muy bien. Ese auto, ese metropolitano trabaja con gas natural, que contamina 20 veces menos que el combustible que normalmente utilizamos. Entonces, es un esquema donde tenemos que decidir. Muchas veces nosotros ligamos el éxito profesional a tener tu auto con aire acondicionado, con música, pero detenido. Entonces decimos, voy a ser productivo, y agarras tu celular, pero está prohibido. Está prohibido. Y eso es un tema bastante complejo. Por último, cuando hablamos de cómo la educación puede impactar a dejar menos huellas de carbono y hacer que ahorremos unos cuantos dólares, unos cuantos soles, solamente tenemos que salir al mercado, solamente tenemos que entrar a la web, buscar cursos que nos gusten y empezar a convivir con este momento digital que estamos viviendo, donde la educación ya no necesariamente se paga por la certificación, pero está en nosotros mismos cruzar esa frontera y empezar a desarrollarnos. Muchas gracias.